Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos y cuál es el monto que corresponde a cada una de ellas. En primer lugar, comenzamos por la prestación básica universal. ¿Cuáles son los requisitos para acceder al cobro, al goce de la misma? Como tradicionalmente lo dijimos, los requisitos van a pasar fundamentalmente por dos aspectos: edad y tiempo de servicios con aporte. Y vamos a sumar un tercer requisito adicional que no está expresamente consignado en el texto del artículo 19 de la ley 24.241, sino que va a surgir de un decreto reglamentario de la ley, que es el 679 del 95, y que es un requisito que estaba previsto en el antiguo régimen para trabajadores autónomos y justamente se relaciona con los trabajadores autónomos. Pero sí es cierto, y que ya tenemos que referir, que no aparece presente en esta norma el requisito de cese de servicios, ni siquiera el cese condicionado. ¿Y por qué? Y porque bueno, vamos a ver que la ley 24.241 prevé la posibilidad de cesar y reingresar a la actividad sin perder el derecho al cobro de la prestación previsional, o tramitar el beneficio de jubilación sin necesidad de acreditar un cese o un cese condicionado, algo que se oponía a la legislación anterior. También es cierto que esto no fue así de entrada, es decir, esta compatibilidad, incompatibilidad entre goce de prestación fue objeto de tratamiento y de posteriores reformas. Pero en la actualidad debemos decir que es totalmente compatible la continuidad o el reingreso a la actividad remunerada y el goce de la prestación previsional. Por lo tanto, no es requisito. Bien, vamos a analizar el primero de ellos, la edad jubilatoria. Ya sabemos que no importó una modificación con respecto al régimen de trabajadores autónomos, pero sí se incrementó la edad si la comparamos con el antiguo régimen para trabajadores en relación de dependencias, puesto que la edad se elevó a 60 y 65 años. 60 años para las mujeres, 65 años para los hombres. El aumento de edad no fue automático, sino que fue gradual. Para ello había una escala prevista en el artículo 37 de la norma, que ya claramente ha sido superada. La edad actual es la que acabamos de referir, pero con una salvedad. Las mujeres están facultadas para continuar trabajando hasta los 65 años de edad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se hace presente y cuál es la razón de esta facultad que la norma le confiere a las mujeres? Ni más ni menos que por la facultad que tienen los empleadores a partir del 252 de la Ley de Contratos de Trabajos. ¿Y qué era el 252 de la LCT? La famosa intimación, la notificación que los empleadores cursan a sus trabajadores cuando verifican el cumplimiento de los requisitos para acceder a la cobertura de la contingencia social de vejez. Le hacen saber de ello, extienden los certificados y el empleador tiene la obligación de mantener el empleo por un año. Transcurrido ese plazo puede disolver la relación laboral sin derecho a indemnización. Para esto estaba previsto, para que las mujeres puedan optar por continuar trabajando hasta los 65. Pero ¿cuál es la diferencia? Y bueno, volvamos a pensar en el esquema original de la ley 24.241, las mujeres también iban a ir al régimen de capitalización, la prestación se iba a financiar íntegramente por la capitalización individual, ni siquiera capitalización colectiva, es decir, que dependía de la cantidad de dinero que acumulare en su CCI. Por lo tanto, si las mujeres se jubilaban o eran obligadas a jubilarse o a cesar 5 años antes de la edad prevista para los hombres, obviamente iban a perder un tiempo considerable de capitalización de ahorro, en consecuencia de ahorro, sumado a que las mujeres tienen una expectativa de vida mayor que la del hombre, por lo tanto van a percibir la prestación antes y durante más tiempo. Y esto era una situación que generaba un claro perjuicio. De ahí que aparece justificada esta facultad, esta potestad que gozan las mujeres y que no sabemos si se va a mantener a partir de la reforma que se prevé. De hecho, y vale la pena aclararlo,
a partir de la sanción de la ley 27.260, la ley de reparación histórica, ya estamos transitando este plazo de 3 años que fijó la ley para que se elabore un proyecto íntegro de reforma en materia previsional. Así que tal vez este sea algún aspecto que pueda llegar a reverse, puesto que no aparece a priori otra situación que justifique la diferencia de edad jubilatoria. ¿Qué nos queda con respecto a los servicios con aporte? ¿Qué debemos decir respecto a los servicios con aportes? La ley sí establece una clara diferencia si la comparamos con el antiguo régimen para trabajadores en relación de dependencia, porque de pasar de 30 años de servicios y 20 con aportes, pasamos a 30 años de servicios con aportes. ¿Qué son los servicios con aportes? También están definidos en el artículo 2 del decreto reglamentario 679 del 95 y va a depender según la actividad. Para los trabajadores autónomos, servicios con aportes son aquellos en los que se devengó y se ingresó el pago de la cotización correspondiente. Es decir, para que se compute, tiene que estar registrado, tiene que estar pagado, tiene que formar parte de la historia laboral del trabajador. Mientras que para los trabajadores en relación de dependencia se habla de aporte devengado, aporte retenido, ¿sí? No necesariamente tiene que existir registro de pago. El decreto claramente refiere al concepto de aporte devengado y retenido el monto pertinente. No pasamos de 30 años de servicios a 20 con aportes a 30 años de servicios con aportes. También hay una escala gradual. La ley permitió, esto está definido en el artículo 38, ir ingresando a los fines del cumplimiento de la prestación básica universal, de los requisitos fijados para la prestación básica universal, consignar periodos de servicios por el mecanismo de declaración jurada. No fueron 10, cierto es que arrancamos con 7 y cada 2 años se reducía 1 año, por lo tanto, y en función de la fecha de cese, por lo tanto, para los que cesaron a partir del 1 de enero del año 2008 ya no existe más la posibilidad de computar años por declaración jurada. Lo que sí existe, y es al solo efecto de llegar a los requisitos, es el 2x1, que está previsto en el texto del artículo 19. Es decir, aquellos que excedan en la edad jubilatoria a razón de 2 años pueden compensar con 1 año de servicios. La reglamentación también fijó la posibilidad de compensar meses y días. Reitero que esto es solo para acceder al monto de la prestación básica universal. No va a impactar en las otras prestaciones del sistema. Y finalmente lo último que nos quedaba respecto a los requisitos es la situación del trabajador autónomo. Los trabajadores autónomos, y conforme lo establece el decreto 679 del 95, no tienen que registrar deuda impaga exigible con respecto al régimen previsional. Es decir, tienen que tener no solo los 30 años de servicios con aportes, sino que no tienen que tener deuda, no tienen que tener periodos impagos dentro de los 10 años inmediatos anteriores a la tramitación del beneficio previsional. Cierto es que este requisito está un tanto morigerado, puesto que en el año 2013 sancionó la ley 25.321, que le permite al trabajador autónomo que ya tiene los 30 años de servicios renunciar los periodos impagos al solo efecto de acceder a la prestación, y luego las mal llamadas leyes que crearon esta jubilación para amas de casa, que en realidad son una suerte de jubilaciones o jubilación anticipadas. Nos referimos a la 25.994, a la ley 26.970 y actualmente la 27.260 establece un periodo de acceso a la prestación sin haber saldado el total de la deuda. Es decir, lo que estas normas permitieron por periodos de tiempo determinados era acceder a la jubilación y descontar la deuda directamente del monto de la prestación previsional. Bien, dicho esto, ya sabemos los requisitos. Cumplimos con los años de servicio, ya sea directamente acreditando o a través de alguno de los mecanismos de compensación. ¿Cuánto es el monto de la prestación básica universal? Inicialmente la ley
tenía previsto un esquema de cálculo de la PBU que era 2,5 veces el valor del AMPO, aporte medio previsional obligatorio. El AMPO era una unidad de medida que se sacaba en función del cociente entre las cotizaciones del sistema y la cantidad de cotizantes del sistema, y que arrojaba un valor que una vez por año se recalculaba. Iniciamos en 63 pesos y hacia abril de 1997, la última publicación de la evolución del AMPO, llegó a los 80 pesos. Es decir que la PBU era 2,5 por 80, esto nos da 200 pesos. ¿Qué pasó en el año 97? Se sustituyó el AMPO por el MOPRE, el módulo previsional. Acá, lejos de establecerse un esquema, una fórmula de cálculo, el valor del MOPRE lo fijaba discrecionalmente la autoridad de aplicación, que era el Ministerio de Trabajo. Lo cierto es que transcurrieron muchísimos años hasta la eliminación del AMPO-MOPRE del texto de la ley 24.241 y este nunca modificó su valor. Es decir, que quedó congelado en 80 pesos desde abril del 97 hasta el mes de marzo del año 2009. ¿Qué vino después? ¿Qué vino con la ley 26.417, esta que referimos, la ley de movilidad? Derogó toda referencia al AMPO-MOPRE, que servía, entre otras cosas, para fijar el valor de la PBU, pero también servía para movilizar, para establecer los límites mínimos y máximos de las cotizaciones, el haber previsional máximo, etc. Cambia toda referencia al AMPO-MOPRE por una proporción de haber mínimo, 0,208 haber mínimo era la proporción, y fija inicialmente el valor de la prestación básica universal en 326 pesos. Estos 326 pesos van a acompañar la evolución de la movilidad jubilatoria. Vale decir que cada 6 meses, si registra un valor positivo la nueva fórmula de movilidad incorporada en el artículo 32 de la ley, esta variación se va a trasladar al valor de la PBU. Y lo cierto es que todos los meses que correspondió la publicación, marzo y septiembre de cada año, hubo un valor positivo y actualmente la PBU se sitúa en los 3.423 pesos con 58 centavos. No hay posibilidad de que nadie cobre legalmente un valor distinto al que acabamos de referir. Y esto es importante marcarlo, porque esto es así desde la sanción de la 26.417. Antes de esta norma existía la posibilidad de incrementar el valor de la PBU en el texto original de la ley en función del exceso en las cotizaciones mínimas exigidas. ¿Qué queremos decir? Si nosotros teníamos más de 30 años de servicios con aportes, teníamos 31 años de servicios con aporte, ese año en exceso servía para adicionar un 1% del valor fijado, 2,5 por 80, para la PBU. Si dijimos que llegó a 200 pesos, eran 2 pesos por cada año en exceso según el último valor. Hasta un máximo de 15 años, es decir, yo podía incrementar la PBU con 45 años como máximos de servicios con aporte. Si tenía más, no se computaba. Bueno, eso desapareció a partir de la 26.417, así que hoy tenemos un valor único para todos los beneficiarios del sistema. Vamos a la segunda prestación, la prestación compensatoria. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la cobertura de esta prestación? Bueno, primero, tener derecho a la PBU. Si no tengo derecho a la PBU, como dijimos, no tengo derecho a ninguna de las prestaciones del sistema. Y además, ¿qué otra cosa tengo que tener? Recordemos que la prestación compensatoria, como dijimos en la primera parte, compensaba por los servicios anteriores a la entrada en vigencia de la ley. Así que claramente tengo que tener años de servicios con aportes anteriores al 30 de junio de 1994. Como mínimo 6 meses. La fracción mayor de 6 meses se computa como año entero. Y acá sí, a diferencia del cálculo de la prestación básica universal, ya no hay un único cálculo, sino que voy a tener que tener en cuenta la actividad desarrollada por el trabajador. El artículo 24 nos va a dar las 3 pautas de cálculo. El inciso A para la tarea exclusivamente desarrollada bajo relación de dependencia, el inciso B para la actividad autónoma y el inciso C nos va a determinar el cálculo para los servicios mixtos o simultáneos. ¿En qué consiste el cálculo? 1,5% por cada año de servicios con aporte
por el promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas. Esto es actividad exclusiva en relación de dependencia. Respecto a la actualización, sabemos que hubo una serie de modificaciones. Inicialmente se hizo en función a una delegación de facultades y a partir de la sanción de la Ley de Movilidad se aplicó el índice de movilidad hasta el mes de marzo del año 2009 y en adelante también se ordenó confeccionar un nuevo índice o el nuevo índice que surja de la acumulación de variación. En la actualidad el decreto 807 del 2016 fija un nuevo esquema de cálculo y esto es muy importante porque está relacionado con la correcta determinación del haber inicial, un aspecto que ha generado la mayor parte de la litigiosidad con respecto al régimen previsional. ¿Qué pasa con los trabajadores autónomos? Los trabajadores autónomos van a tener una primer parte igual, 1,5% por la cantidad de años de servicios con aportes anteriores al 30 de junio del 94, pero a diferencia de los dependientes, no se computa el último periodo de actividad laboral, no se computan las últimas 120 rentas de referencias, sino que se tiene en cuenta la renta promedio, la correspondiente a la totalidad de las categorías de revista del afiliado. Es decir, que con el autónomo yo lo que tengo que tener en cuenta es toda la historia laboral. Y finalmente, el último inciso de la norma refiere a la actividad mixta o simultánea, en donde la primera parte se reitera, pero vamos a tomar los promedios representativos de cada actividad, la autónoma y la dependiente. Para esto hay una fórmula. La fórmula sirve para realizar el cálculo íntegro del APC, fue originalmente prevista en el decreto 55 del 94 y actualmente en la resolución 6 de la Secretaría de Seguridad Social de 2009, reglamentaria de la 26417. Lo último que vamos a decir respecto al APC es que tiene ciertos límites, ¿sí? Está bastante contenido el monto de esta prestación. 3 límites ciertamente. El primero, en el mismo artículo 24, no puedo computar más de 35 años de servicios con aportes, y esto es un valor que discrecionalmente fijó el legislador. El segundo límite en el artículo 25, y aplica para la actividad en relación de dependencia, que no puedo computar montos mayores al concepto de base imponible máxima, ¿sí? Es algo que incorpora la ley 24241 y es el límite máximo de las cotizaciones independientemente de la remuneración efectivamente percibida. Y el último límite es el del artículo 26, que en ningún caso la prestación compensatoria puede ser mayor a lo que resulte de multiplicar un AMPO por año, un MOPRE por año luego, o en la actualidad 0,208 haber mínimo por año. 3 límites que lógicamente han dado lugar a diversos reclamos y resoluciones jurisprudenciales que veremos en alguna otra oportunidad. Bien, ¿qué nos queda de la prestación adicional por permanencia? La última prestación que cubre la contingencia de vejez. Inicialmente les había anticipado que iba a ser más o menos la mitad de la APC. Respecto al cálculo, el artículo 30 remite al artículo 24. La única diferencia es que antes era 0,85 por la cantidad de años de servicios con aportes posteriores a 1994. A partir de la reforma introducida por la ley 26.222 del año 2007, se equiparó el cálculo a la prestación compensatoria, así que actualmente respecto al cálculo no hay diferencia entre PC y PAP. Lo que sí todavía conserva algún tipo de diferencia es respecto a los límites. Para la PAP no aplica ni el límite de 35 años, artículo 24, ni el límite del AMPO MOPRE haber mínimo por año del artículo 26. Sí aplica el concepto de remuneraciones sujetas al cómputo, que remite a la base imponible máxima. Lo último que nos queda, y 30 segundos para finalizar, es el tratamiento de lo que era la prestación por edad avanzada, esta prestación extraordinaria que cubría la contingencia de vejez que habíamos hecho referencia en la primera parte. La prestación por edad avanzada lógicamente va a establecer requisitos de edad y de servicios con aportes. En la edad lógicamente hay una diferencia, es prestación por edad avanzada, la edad aparece incrementada, 70 años, sin distinción de género,
Y para acceder a la cobertura de esta prestación hay que acreditar como mínimo 10 años de servicios con aporte. Es un mínimo. Si yo tengo más de 10 años de servicios con aportes, eso va a impactar en el monto de la PEA. Con una salvedad, 5 años de servicios, por lo menos 5 años de servicios, tienen que estar dentro de los 8 años inmediatos anteriores a la fecha de cese de servicios. ¿Cuál es el monto de la prestación por edad avanzada? Va a ser el 70% de la prestación básica universal, calculada de igual modo que para los beneficiarios ordinarios de la contingencia de vejez, más la prestación compensatoria o la adicional por permanencia en función del momento en que se ingresaron las cotizaciones. Bien, este ha sido muy sintéticamente el esquema de cobertura de la contingencia de vejez de la Ley 24.241. Muchas gracias.